those scars. What a mess. Those scars are from service. He's a hero. ¿Está seguro de que está en el lugar correcto, señor? La pregunta flotaba en el aire, aguda y revestida de una fina capa de cortesía que no ocultaba su punzada condescendiente. Donald Harris, de 81 años, no levantó la vista de su menú. Había oído tonos como ese antes, en innumerables lugares a lo largo de incontables años. Era el sonido de la seguridad juvenil, de alguien que juzga el valor de un libro por su portada desgastada y descolorida. Simplemente recorrió con el dedo la lista de sándwiches, con los nudillos hinchados por la edad, su piel como un mapa de una vida al aire libre, bajo soles intensos y cielos implacables. La camarera, una joven con una etiqueta con el nombre de Chloe, tamborileaba con una uña perfectamente cuidada contra su bloc de notas. El clic, clic, clic era un pequeño e impaciente redoble en el ambiente, por lo demás tranquilo, de Loac and Anchor Bistro. Es que tenemos cierta clientela, añadió, recorriendo con la mirada la sencilla camisa de franela y los desgastados vaqueros de Donald. Nuestro menú del día es un poco caro. Donald finalmente levantó la vista. Sus ojos eran de un azul claro y pálido, como el cielo invernal. No reflejaban ira ni a la defensiva, solo una quietud serena e inquietante. Había visto a hombres derrumbarse bajo esa mirada plácida, pero Chloe solo vio a un anciano que tardaba demasiado en pedir. El club de pavó suena bien, dijo con voz grave, y un café solo, por favor. Los labios de Chloe se apretaron en una pequeña línea de desaprobación. Anotó el pedido con un gesto de fastidio. Por supuesto, dijo, con la voz impregnada de dulzura artificial mientras se daba la vuelta y se alejaba, contoneándose con seguridad. Donald la vio marchar y luego fijó su atención en la ventana, observando el tráfico tranquilo de la tarde. No había venido por el ambiente ni por los sándwiches caros. Había venido porque estaba tranquilo, y ese día en particular necesitaba silencio. El aniversario siempre era el más duro. Se frotó distraídamente el antebrazo izquierdo, con los dedos trazando las familiares líneas irregulares de carne arrugada que entrecruzaban la piel. Eran viejas heridas, plateadas por la edad, pero en días como hoy, dolían con el recuerdo del fuego y el acero. El bistró estaba moderadamente concurrido, lleno del suave tintineo de los cubiertos y el murmullo de las conversaciones. Una familia en una mesa cercana, una madre y un padre con 2 niños pequeños, lo miraban de vez en cuando. La mirada de la madre era cautelosa, como si su silenciosa presencia interrumpiera su tarde cuidadosamente organizada. Donald no les prestó atención. Era una isla de quietud en un mar de buena sociedad. Cuando Chloe regresó con su café, lo dejó sobre la mesa con un poco más de fuerza de la necesaria, salpicando un oscuro anillo sobre el crujiente plato blanco. Tu sándwich saldrá enseguida, anunció, mirando ya más allá de él hacia un grupo de empresarios que acababan de sentarse. Al darse la vuelta para irse, su mirada se posó en su antebrazo, donde la manga se le había subido ligeramente. Una expresión de genuino disgusto cruzó su rostro. Dios mío, dijo, con la voz tan alta que las mesas cercanas la oyeron. ¿Qué demonios te ha pasado? El murmullo de la conversación a su alrededor se apagó. El padre de la mesa de al lado se detuvo a media frase. El aire se densificó con un repentino e incómodo silencio. Donald no se inmutó. Se bajó la manga lentamente, ocultando las cicatrices. Una vieja discusión, dijo en voz baja. Chloe soltó una risita incrédula. Bueno, parece que has perdido. Intentamos mantener un cierto decoro aquí, señor. Quizás podrías mantener eso cubierto. La petición estaba tan fuera de los límites de la decencia común que parecía flotar en el aire, brillando con su propia fealdad. Donald sintió una frialdad familiar instalarse en lo más profundo de su ser, una sensación que no había experimentado en décadas. No era ira. Todavía no. Era el profundo cansancio de tener que explicar su existencia a personas que no podían comprenderla. Antes de que pudiera responder,
Un hombre con traje a medida se acercó a su mesa. Tenía una energía nerviosa. Su etiqueta lo identificaba como el señor Henderson, el gerente. ¿Hay algún problema?, preguntó, mirando a Chloe y a Donald. Este caballero me estaba mostrando sus heridas tan gráficas, dijo Chloe, haciéndose la víctima con naturalidad. Es un poco excesivo para un almuerzo, ¿no cree? El señor Henderson se retorció las manos. Su sonrisa profesional se tensó. Señor, comenzó, con voz apaciguadora. Quizás sería mejor que intentáramos no molestar a los demás comensales. No he dicho ni una palabra, dijo Donald, con la voz aún serena, aún tranquila. Pero la corriente de opinión ya se había vuelto en su contra. La madre de la mesa de al lado le susurraba a su esposo, protegiendo con la mano los ojos de sus hijos como si Donald fuera una especie de exhibición grotesca. La humillación fue física, una pesada capa acomodándose sobre sus hombros. Ya no era un cliente, era un problema que había que controlar. Creo que dijo el señor Henderson, con el coraje reforzado por la expresión engreída de Chloe y el juicio silencioso de sus otros clientes. Será mejor que se conforme con su café y se vaya. Hizo un gesto vago hacia la puerta. Incluso le invitamos a la bebida. Por favor, váyase en silencio. La palabra en silencio fue el insulto final. Donald Harris se había pasado la vida moviéndose en silencio, un fantasma en las sombras, un susurro en la oscuridad. Había permanecido silencioso en selvas tan densas que el sol era un rumor. Había permanecido silencioso en costas tan negras que no se podía ver la propia mano. Había permanecido silencioso mientras sostenía a amigos moribundos, sus últimos alientos silenciados por el rugido de la batalla. Que un hombre con un traje barato le dijera que se fuera en silencio de un bistró era una ironía tan amarga que casi lo hizo sonreír. Mientras el gerente hablaba, la mirada de Donald se desenfocó por un instante. El aroma a café y pan horneado se desvaneció, reemplazado por el penetrante y metálico olor a cordita y la humedad salada de un manglar. El cortés tintineo de los cubiertos se convirtió en el agudo chasquido de los disparos de fusil. Las irregulares líneas plateadas de su brazo ardían con un calor fantasmal, un recuerdo de metralla abrasadora desgarrando carne y tendones. Vio el rostro de un joven médico, de apenas 20 años, con las manos manchadas con la propia sangre de Donald mientras trabajaba frenéticamente bajo el caótico destello de los fogonazos. Sintió la mano de un hermano agarrándole el hombro, una voz que atravesaba el estruendo. «Quédate conmigo, Danny. Quédate conmigo». No era un recuerdo de derrota, como la camarera había sugerido con tanta naturalidad. Era un recuerdo de supervivencia, de sacrificio, de un vínculo forjado en el crisol del terror absoluto. El recuerdo se desvaneció tan rápido como llegó, dejándolo de vuelta en el restaurante brillantemente iluminado, blanco de susurros y miradas cautelosas. Parpadeó, con el azul pálido de sus ojos tan claro y sereno como siempre. Había tomado su decisión. No haría una escena. Simplemente se iría. Pero al otro lado de la sala, otro par de ojos lo había visto todo. En una pequeña mesa en la esquina, estaba sentado un hombre de unos 40 y tantos. Vestía de civil, un polo sencillo y vaqueros. Pero permanecía sentado con una postura erguida que ningún civil podría dominar jamás. Llevaba el pelo corto, la mandíbula apretada y sus ojos, de un profundo y penetrante color avellana, no se perdían nada. Había presenciado todo el intercambio, con la comida olvidada en el plato. Había visto la mueca de desprecio de la camarera, la cobardía del gerente y la inquebrantable dignidad del anciano. Pero también había visto algo más. Cuando el gerente le hizo un gesto a Donald para que se fuera, el anciano metió la mano en el bolsillo para sacar la cartera y pagar el café que no tomaría. El movimiento fue leve, pero suficiente. La manga de franela, la que con tanto cuidado se había bajado, volvió a subirse, solo por un segundo. Subió más allá de las cicatrices, más allá del reloj en su muñeca, hasta una pequeña zona de piel justo debajo de su codo. Y allí,
descolorido por décadas de sol y agua salada, pero aún inconfundiblemente claro, había un tatuaje. No era una obra de arte llamativa. Era pequeño, discreto y mortalmente serio. Una calavera, envuelta en serpientes, con un tridente alzándose detrás. El hombre en la esquina sintió que se le cortaba la respiración. Se le heló la sangre. No era solo un tridente seal. Era más antiguo, una variante específica. La insignia de una unidad que existía más en leyendas susurradas que en registros oficiales. Un equipo fantasma de una guerra olvidada. Su nombre era el teniente comandante Marcus Zorn, y estaba de baja de su puesto en el cercano Comando de Guerra Especial Naval. Conocía el tatuaje. Conocía las historias. Conocía la historia imposible, aterradora y heroica que representaba. El hombre al que echaron de un bistró por ser viejo y estar lleno de cicatrices no era un veterano cualquiera. Marcus dirigió la mano a su teléfono, con un movimiento rápido y preciso. No se levantó para confrontar al gerente. Una discusión a gritos solo humillara aún más al anciano. Esto requería una respuesta diferente. Requería un nivel de respeto que un gerente de restaurante llorón ni siquiera podía empezar a comprender. Encontró el número en su agenda y pulsó el botón de llamada. Su pulgar tamborileaba impaciente sobre la mesa mientras esperaba a que contestara. Oficial de guardia. Una voz nítida respondió. Habla el teniente comandante Thorne, dijo Marcus en voz baja y urgente, apenas por encima de un susurro. Me comuniqué con la oficina del comandante de la base. Prioridad 1. Esto no es un simulacro. Hubo un momento de silencio sorprendido, luego un clic. Marcus Thorne no usaba frases como Prioridad 1, a la ligera. Una nueva voz, la de un ayudante, se oyó en la línea. Oficina del comandante. ¿Cómo está? Necesito hablar con la capitana Whitmore. Ahora, insistió Marcus, dígale que se trata de la operación Diente de Serpiente. Otra pausa, más larga esta vez, cargada de significado. Era un nombre de los archivos profundos, un expediente sellado con clasificaciones de las que la mayor parte de la Armada moderna ni siquiera había oído hablar. Prepárense, comandante. Mientras esperaba, Marcus observó a Donald Harris colocar lenta y deliberadamente un billete de $5 sobre la mesa para cubrir el café. El anciano se disponía a marcharse en silencio, con la dignidad maltrecha pero intacta. El gerente, el señor Henderson, rondaba cerca, ansioso por verlo partir. La camarera, Chloe, ya estaba limpiando otra mesa, con una sonrisa de suficiencia en los labios. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. No podían saberlo. Eran hormigas, burlándose de un gigante dormido. Y Marcus Thorne acababa de patear el hormiguero. La escena cambió a una oficina estéril y soleada con vistas a la base naval. Madera pulida, placas de latón y fotografías enmarcadas de buques de guerra adornaban las paredes. Tras un amplio escritorio se sentaba la capitana Sarah Whitmore, una mujer de rasgos afilados e inteligentes enmarcados por un severo moño de cabello oscuro. Su uniforme estaba inmaculado, y el águila plateada del cuello relucía. Estaba en medio de una sesión informativa de logística, con expresión de impaciencia concentrada, cuando su ayudante entró sin llamar. Señora, dijo con voz tensa y urgente. Llamada prioritaria del teniente comandante Thorne. Está en el centro. Mencionó la operación Diente de Serpiente. Whitmore levantó la cabeza de golpe. Su pluma se congeló a media firma. El nombre era un fantasma, un fragmento de historia clasificada pronunciado solo en voz baja por la vieja guardia. Era anterior a su propio servicio, pero conocía la leyenda. Había leído los informes sellados posteriores a la acción, esos que eran más un mito que una doctrina militar. Pónganlo, ordenó, despidiendo a los oficiales de logística con un gesto de la mano. Se apresuraron a salir, percibiendo el repentino cambio sísmico en la atmósfera. Levantó el auricular. Whitmore. Señora, soy Zorn. La voz de Marcus llegó, tensa y controlada.
Estoy en el Oaken Anchor Bistro en Main Street. No va a creer a quien estoy mirando ahora mismo, y no va a creer cómo lo están tratando. ¿Quién es, comandante?, preguntó Whitmore, con la voz peligrosamente tranquila. Es él, señora. La leyenda en persona. Donald Harris. El jefe maestro Harris. Lo están expulsando. La espalda de la capitana Whitmore se irguió como un palo. La sangre desapareció de su rostro, reemplazada por un rubor de incredulidad, luego una furia incandescente. Donald Harris. El operador principal de Serpent's Tooth. El hombre al que se le atribuye haber salvado a todo un pelotón en una sola noche de violencia inimaginable. Un hombre que la mayoría del comando creía muerto hacía años. No lo dudó. No lo pierdas de vista, Sourn. No dejes que se vaya. No te enfrentes. Voy en camino. Colgó el teléfono de golpe y pulsó el intercomunicador de su escritorio. Consíganme mi vehículo y una guardia de honor uniformada. Ahora, con el jefe maestro del comando. Díganle que encontramos un fantasma. De vuelta en el restaurante, se desarrollaba el acto final del pequeño drama. Donald Harris se levantó, sus articulaciones protestando con un crujido silencioso. Se ajustó la camisa de franela y miró al señor Henderson, con una mirada vacía de malicia. Estaba a punto de girarse hacia la puerta, un soldado silencioso y olvidado que se desvanecía una vez más. Pero el señor Henderson, engreído por su pequeña victoria, no pudo resistirse a un último golpe. Sintió las miradas de sus clientes sobre él y confundió su silencio atónito con aprobación. «Y si los veo merodeando por aquí otra vez», dijo, con voz fuerte e innecesariamente cruel, «no dudaré en llamar a la policía. Hombres como ustedes pueden ser inestables. Los haremos evaluar». La amenaza de declararlo mentalmente incompetente, despojarlo definitivamente de su ayuda, su autonomía y su dignidad, fue la mayor extralimitación. Fue el momento en que él y Chloe cruzaron la línea que separaba la mera grosería de la falta de respeto profunda e imperdonable. Fue en ese preciso instante que empezó el sonido. Empezó como un zumbido bajo y distante. Una vibración que se sentía más que se oía. Creció rápidamente hasta convertirse en una sirena profunda y autoritaria. No era el aullido frenético de un coche patrulla, sino el potente y estruendoso grito de una escolta militar. Las cabezas en el restaurante se giraron hacia las ventanas. Dos todoterrenos negros, elegantes e imponentes, se acercaron a la acera, seguidos de una furgoneta más grande. Aparcaron con precisión militar, cerrando la entrada. Las puertas se abrieron al unísono y hombres y mujeres uniformados empezaron a desembarcar. No eran policías. Eran marineros, infantes de marina, todos con sus impecables uniformes de gala, azules y blancos tan nítidos que parecían cortar el aire. Se movían con un propósito disciplinado e intimidante, formando un silencioso cordón de 2 líneas desde la acera hasta la puerta principal del restaurante. Los clientes del ancla de roble ya estaban de pie, pegados al cristal, con sus teléfonos listos para grabar. Chloe se quedó paralizada, con un trapo sucio en la mano y la boca abierta. El rostro del señor Henderson se había vuelto pálido y enfermizo. La puerta trasera del todoterreno delantero se abrió. Salió la capitana Sarah Whitmore. El sol de la tarde se reflejaba en el ala pulida de su sombrero y las hileras de cintas en su pecho. Era la viva imagen de la autoridad. Su expresión era una máscara de furia fría y contenida. Atravesó la guardia de honor, con sus zapatos negros resonando con una cadencia rítmica y aguda sobre el pavimento. Entró en el bistró y un silencio la siguió. El aire crepitaba de tensión. Ignoró al gerente, a la camarera y a la multitud boquiabierta. Su mirada, aguda como la de un halcón, escudriñó la sala en busca de una sola persona. Lo encontró, Donald Harris, de pie junto a su mesa, tan desconcertado por el repentino espectáculo como todos los demás. La capitana Whitmore se dirigió directamente hacia él. Todo el restaurante contuvo la respiración. Cuando estuvo a 1 metro de él,
Se detuvo. Enderezó la espalda. Sus brazos se alzaron en un saludo tan brusco, tan preciso, que pareció cortar el aire. Fue un gesto de profundo y absoluto respeto. Su voz al hablar fue la de un comandante. Era clara, firme y lo suficientemente alta como para que todos en la sala oyeran cada palabra. Suboficial mayor Harris, dijo, con la mirada fija en él. Es un honor, señor. Donald la miró fijamente, con sus ojos azul pálido abiertos por la confusión. Señora, logró decir, el título un viejo reflejo arraigado. Whitmore no bajó el saludo. Su mirada era intensa, reverente. Donald Harris, suboficial mayor, retirado, anunció a la sala atónita. SALS de la Marina de los Estados Unidos, 50 años de servicio activo y de reserva, veterano de 3 guerras. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara hondo. El señor Henderson parecía a punto de desmayarse. El rostro de Chloe era un mar de confusión y horror creciente. La Cruz Whitmore de la Marina seguía resonando con orgullo por su extraordinario heroísmo durante la Operación Diente de Serpiente. Recibió la estrella de plata por su valentía en acción. 2 estrellas de bronce por su valor. 3 corazones púrpura por las heridas recibidas en combate contra el enemigo. Se acercó medio paso, bajando la mirada un instante hacia su antebrazo cicatrizado, ahora visible de nuevo. Heridas, dijo, bajando ligeramente la voz, pero sin perder fuerza, ganadas defendiendo en solitario un punto de extracción comprometido durante 6 horas, lo que permitió la evacuación segura de todo su pelotón. Un acto de valor tan profundo que ha sido un caso de estudio obligatorio en Annapolis durante los últimos 30 años. La exclamación colectiva en la sala era audible. La madre que había protegido los ojos de sus hijos ahora se tapaba la boca con la mano, con los ojos llenos de lágrimas de vergüenza y asombro. Los demás asistentes ya no se limitaban a grabar. Estaban observando una pieza viviente de la historia, una leyenda que tenían, momentos antes juzgada y descartada. Finalmente, Whitmore bajó la mano. Giró la cabeza lentamente. Su mirada gélida se posó en el señor Henderson. Este hombre, dijo, con la voz ahora peligrosamente suave, ha soportado más dolor, ha demostrado más coraje y se ha sacrificado más por su país de lo que usted podría comprender en 1000 vidas. Su presencia no rebaja el estándar de su establecimiento. Es el mayor honor que este edificio haya recibido jamás. Su conducta y la de su personal han sido una profunda desgracia. El señor Henderson comenzó a tartamudear, una retahíla de disculpas incoherentes brotando de sus labios temblorosos. Chloe se quedó como petrificada, con el rostro pálido. Pero entonces, una voz tranquila rompió la tensión. Capitán, era Donald. Había posado una mano suave y curtida sobre la manga perfectamente almidonada de Whitmore. Está bien, capitán. No lo sabían. Whitmore miró al viejo héroe, su expresión severa suavizándose con respeto. Respeto, dijo Donald con voz tranquila y firme. Que todos lo oigan, no se trata de los metales en el pecho ni de las cicatrices en la piel. Se trata de ver a la persona que tienes delante y respetar su dignidad. Es una lección que todos debemos aprender, a veces más de una vez. Sus ojos se encontraron con los de Chloe un instante. No había ira en ellos, solo una profunda tristeza. Había visto lo mejor y lo peor de la humanidad, y sabía que esto era solo otra pequeña parte triste de ella. La mirada de Whitmore siguió la suya, posándose en el tatuaje descolorido de su brazo. Por un segundo, una imagen diferente cruzó por su mente, una construida a partir de los archivos clasificados que se sabía de memoria. Un Donald más joven, de apenas 30 años, cubierto de barro y sangre en un húmedo claro de la selva. Un compañero de armas usando una aguja improvisada y tinta hecha de pólvora y ceniza, grabando cuidadosamente la serpiente y el tridente en su piel. No era un adorno. Era un pacto, el símbolo de un vínculo forjado en el infierno,
un recordatorio permanente de los hombres que lucharon a su lado y de los que nunca regresaron a casa. La capitana Whitmore asintió lentamente, comprendiendo su gracia. Se volvió hacia el señor Henderson. El Comando Naval mantiene una lista de establecimientos recomendados fuera de la base para nuestros miles de empleados y sus familias, declaró, recuperando su tono oficial, escalofriante. Considere esa lista bajo revisión inmediata. Fue un golpe silencioso y devastador, una promesa de ruina financiera pronunciada con precisión militar. Luego se volvió hacia Donald. Jefe maestro, vinimos a escoltarlo. Estamos celebrando un almuerzo en su honor en la base. La nueva generación de candidatos a SEAL necesita conocer a un verdadero héroe. Donald Harris recorrió con la mirada el restaurante silencioso y avergonzado. Una pequeña sonrisa cansada se dibujó en sus labios. Bueno, dijo, solo esperaba un momento. Club de pavó, pero supongo que un almuerzo también estaría bien. Las consecuencias para el ancla de Oaken fueron rápidas y silenciosas. En una semana, su negocio de almuerzos prácticamente había desaparecido. La historia, alimentada por una docena de videos grabados con celulares, se había vuelto viral en la comunidad local. La dirección del restaurante envió una carta formal de disculpa junto con la notificación de que el señor Henderson había sido despedido y que Chloe se encontraba en licencia indefinida. Se implementó un programa obligatorio de capacitación en sensibilidad para veteranos para todo el personal. Aproximadamente un mes después, Donald Harris estaba en la sección de frutas y verduras de un supermercado local seleccionando cuidadosamente un tomate maduro. Oyó una voz vacilante detrás de él. ¿Sr. Harris? Se giró para ver a Chloe. Se había quitado el uniforme de camarera, vestida con una sudadera sencilla y vaqueros. Parecía más joven, más pequeña, y tenía los ojos enrojecidos. Solo quería decirte que lo siento, susurró mientras giraba el asa de su cesta de la compra. No hay excusa para cómo actué. Fue cruel e ignorante, y lo siento muchísimo. Donald la miró un largo instante. No veía a una joven que hubiera cometido un terrible error y ahora estuviera viviendo con las consecuencias. Le ofreció una sonrisa amable. Todos tenemos nuestros días malos, dijo con voz amable. Lo importante es lo que aprendemos de ellos y lo que hacemos con los buenos que vienen después. Extendió el tomate que había recogido. El secreto está en encontrar uno firme, pero no duro, y que huela a sol. Chloe miró el tomate. Luego volvió a mirarlo a la cara, a los ojos azul pálido que no reflejaban juicio, solo perdón. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Fue un pequeño momento de gracia en el pasillo de un supermercado, una silenciosa lección de humanidad de un hombre que había visto lo peor y que, de alguna manera, milagrosamente, había elegido recordar lo mejor. La historia de Donald Harris sirve como un poderoso recordatorio de que los héroes no siempre visten uniforme ni anuncian su presencia. Caminan entre nosotros todos los días, llevando el peso silencioso de su servicio en las arrugas de sus rostros y las cicatrices de su piel. Su valor no es una historia del pasado. Es una parte viva de nuestra comunidad. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta. Compártela con otros y suscríbete a Veteran Valor para más historias increíbles de los héroes modestos de nuestra nación.